zapatas distribuidas en el lado corto de la cimentación, que conviene que sea de esa manera, ¿no? No en el lado largo. Aunque bueno, existen algunas certificaciones en las que la zapata la hacemos incluso perimetral, ¿no? En todos los ejes metemos la zapata corrida. También es válido hacerlo de esa manera. Aquí lo estamos haciendo sobre el eje corto. Y entonces habíamos visto que a través de cada una de estas zapatas teníamos entonces que llegaba a un área tributaria, ¿no? Y que teníamos, en función del área tributaria, tenemos dos tipos de zapatas. La 1, que es los ejes A y E, y la 2, que son, perdón, la 1 la habíamos definido como los ejes B, C y D, y la 2, los ejes A y E, por las dimensiones que se tienen. Y habíamos llegado, con la bajada de carga que hicimos la clase pasada, a que la carga total permanente es de 453.83 toneladas y la carga viva de 121.5 para la zapata número del tipo 1 y para la zapata del tipo 2 de 257.27 y de 60.25. Entonces, en ese sentido, tenemos que la zapata que vamos a analizar es más o menos algo como esto. Como esto. Así lo vamos a diseñar. Y vienen, habíamos comentado, que vienen una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas. Entonces va a llegar aquí una columna. Va a llegar aquí una segunda columna. Va a llegar aquí una tercera columna. Y acá va a llegar una cuarta columna. ¿No? Ahí la tenemos así. Entonces, habíamos visto aquí que las dimensiones es de 6 de ancho al área tributaria y 15 metros de longitud. Entonces, la dimensión que ya está amarrada de la zapata es esta dirección, la corta, ¿no? Entonces, la longitud es la que ya tenemos bien definida. Entonces, esta longitud es de 15 metros. La separación entre columnas son 5 metros, ¿no? Y pudiéramos pensar que el dado de cimentación sea de, perdón, como las columnas son de 40 por 40, ¿sí? Es un dato que habíamos propuesto por acá, que las columnas que estamos analizando son 40 por 40, la dimensión mínima que tenemos que tener en la cimentación son los 40 centímetros. Entonces, una dimensión que ya está bien definida, asociado a la columna, pues es el ancho de la contratrave. Es decir, esto vale los 40 centímetros. ¿Sí? Esos datos ya los tenemos definidos. Entonces, nos faltará por asignarle el ancho B y la profundidad de desplante. ¿Cierto?
hay que recordar que aun cuando nosotros hicimos la bajada de cargas total, esas cargas que estuvimos analizando vienen bajando a través de las columnas. ¿Sí? Vienen bajando aquí a través de las columnas. Son esas cargas que se viene trabajando. En total, la carga permanente, que es la carga muerta, habíamos dicho para esta cimentación, era de 453.83 toneladas y la carga viva de 121.5. ¿Cierto? Así lo tenemos. Carga total. Pero esto, recuerden, viene de la superestructura. A esto le tendríamos que sumar el peso de la zapata, de la losa de la zapata, el peso de la contratrave y el del relleno. Entonces, esta es la contratrave. Entonces, tendremos entonces que definir el ancho B y la profundidad de desplante. Recordamos que el perfil estratigráfico que estuvimos revisando ¿dónde está? Es este, ¿no? Es de 0 a 1.2, es una arcilla limosa, de 1.2 a 2.5 también arcilla limosa, 2.5 a 4.2 una arcilla limosa, de 4.2 a 4.6 una arena fina, y en adelante, de 4.6 a 5.8 una arcilla poco limosa. Y recordamos que la zapata aislada, la que propusimos, fue a 2.3 metros de profundidad, fue en esta zona. Y eso por las dimensiones de carga que llegaban a través de la columna. En este caso, como es un área muy grande, el esfuerzo aplicado seguramente va a ser mucho más pequeño. Entonces, pudiéramos hacer el desplante todavía más pequeño. Y lo vamos a ver, ¿no? Fíjense, si el desplante fuera a 1.2 metros, ¿por qué 1.2 metros? Porque aquí tenemos la arcilla, ¿no? El límite de estas dos arcillas, que lo único que se diferencia es el peso volumétrico y un poquito las propiedades. Pero hablando de tipo de suelo, es el mismo, con diferentes propiedades, sí, pero es el mismo suelo. Entonces conviene que vamos proponiendo que el nivel de desplante sea 1,20 m. Entonces, si el nivel de desplante es 1,20 m, de tal manera que quede en el estrato de arcilla, tenemos, por tanto, también la ganancia de que la cimentación va a quedar por arriba del nivel del NAF. Entonces, lo que vamos a proponer es que esta sea 1.2 metros. A lo mejor pudiéramos hacerlo todavía más superficial, la cimentación, ¿no? Y el ancho, vamos a pensar que sean 2 metros. Y todavía 2 metros es muy generoso. Entonces,
vamos a ver. Teníamos que el perfil era de esta manera, 1.2, y luego 1.2, luego le seguía 2.5 y 4.2. 2.5 y 4.2, ¿no? Y la cimentación, esta zapata corrida, la vamos a colocar precisamente aquí, a nivel de este estrato. Y tenemos que aquí está el NAF, ¿no? Ahí la tenemos. Entonces, como estamos pensando que sea una cimentación con un ancho de 2 metros, que la contratrave tenga 40 centímetros, ¿no? Solamente lo que nos faltaría es definir el espesor de la losa. Entonces, este lo podremos colocar 30 centímetros. Seguramente con 30 centímetros resolvemos esta cimentación, ¿sí? Recuerden que la zapata aislada es una carga concentrada y tuvimos que ampliar el área hasta 4.5 metros para soportar la carga. Y luego tuvimos que llevar el peralte de 40 centímetros a 60 para evitar el punzonamiento. En este caso de zapatas corridas, el punzonamiento no se presenta, ¿no? No es como la zapata aislada. Aquí en la zapata corrida, la longitud de la contratrave, este tramo, impide que exista precisamente ese fenómeno de punzonamiento. Entonces, con 30 centímetros pudiéramos resolver. Vamos entonces a calcular el peso de la losa. De la losa de la zapata, ¿no? Y entonces es 2 metros por 15 metros de longitud, que ese es el área, multiplicado por 0.3, que es el peralte de la losa, y todo eso por 2.4 toneladas por metro cúbico, para obtener el peso de la losa. El peso de la contratrave sería los 40 centímetros de espesor por los 15 metros de longitud, ¿no? Multiplicados por la dimensión en vertical. Y la dimensión en vertical, si esto es 1.2, a 1.2 le quitamos 0.3, pues nos queda de 0.9. Entonces tendremos que multiplicar esto por 0.9 para tener esta área, y luego por 2.4 toneladas por metro cúbico. Ese sería el peso de la contratrave. El peso del relleno, ¿a qué sería igual? Sería los 2 metros de ancho menos los 40 centímetros de la contratrave, ¿sí? Multiplicado por los 15 metros de longitud, y luego eso multiplicado por esta dimensión, para que nos dé este volumen. La dimensión es 0.9, y luego multiplicarla por el peso volumétrico del relleno. Y recuerdo que el relleno le habíamos puesto 1.85 toneladas por metro cúbico.
Así lo tendremos, ¿no? 1.85. ¿Cuánto nos dan estos datos, por favor? El primero da 21.6 toneladas. 21.6 toneladas. La losa. El segundo da 12.96. 12.96 toneladas. ¿El tercero? $39.96, ¿es correcto? Sí, me da lo mismo, profe. Sí, profe, es correcto. Correcto, sale, vale. Entonces, ya tenemos el peso de la losa, el peso de la contratrave, el peso del relleno. Y ahora, con esos datos, ya podemos nosotros revisar la capacidad de carga. Entonces, para hacer la revisión por capacidad de carga, hay que recordar que el reglamento nos dice, o más bien el estado límite de servicio, o sea, estado límite de falla, que es la capacidad de carga, entonces nos dice el reglamento que es la suma de Qs por FC, todo esto entre el área, debe ser menor que C por NC por el factor de corrección por profundidad y por forma, ¿no? C por CNC multiplicado por el factor de reducción más el esfuerzo vertical. Esto es al menos para un suelo cohesivo. Y como nosotros estamos precisamente tratando de que con la cimentación que estamos proponiendo, la superficie de falla quede definida por esta zona. Entonces, esto es una arcilla, hay que acordarnos, esta también una arcilla, y también esta una arcilla. Entonces, como es un suelo cohesivo, entonces tendremos que utilizar esta expresión para calcular el estado límite de falla. Bien, entonces tenemos por un lado que, o más bien lo que primero vamos a calcular es el término de la izquierda. Entonces el término de la izquierda, la suma de Q por FC, va a ser igual a ¿qué? Vamos a considerar primero todas las cargas permanentes. Y la primera carga permanente que teníamos era esta, 453.83 toneladas. 453.83 toneladas. A ese le vamos a sumar, eso viene de ahí arriba, de la superestructura. A este, que es carga permanente, le vamos a sumar el peso de la losa, que son 21.6 toneladas, más el peso de la contratrave, que son 12.96 toneladas. Y a ese le vamos a sumar el peso del relleno, que son 39.96 toneladas. Esto lo vamos a multiplicar por 1.3, que es el factor de carga para la carga permanente. Y luego vamos a sumar la carga viva, que es 121.5 toneladas. Entonces, más 121.5 toneladas. Y en este caso, el factor de carga es de 1.5.
Así, recuerden que así nos los define el reglamento. Considerar para la primera combinación de cargas 1.3 para las cargas permanentes y de 1.5 para las cargas vivas. Entonces, ¿esto cuánto nos da? La suma completa es de 869.1 toneladas. 869 punto Punto 1 toneladas. 1 toneladas. ¿Correcto? Sí, me da lo mismo. Perfecto. Ok. A esta, ya calculamos la suma de cargas. Hay que dividirla entre el área para tener la expresión del lado izquierdo. Entonces va a ser las 869.1 toneladas entre el ancho de la cimentación, que lo definimos en 2 metros, por la longitud, que son 15 metros. Y eso nos da 28.97 28.97 sobre metro cuadrado. toneladas por metro cuadrado. ¿Sale? Bien, vamos a ver. Bien. El reglamento nos dice que el NC por el FC es 5.14, que multiplica a 1 más 0.25 de F entre B más 0.25 de B entre L. ¿No? Así nos indica que tiene que ser el valor de NCFC. Entonces, esto va a ser 5.14 por 1 más 0.5. DF es 1.2 entre B, que son 2 metros, más 0.25 de B, que es 2 entre L, que son 15 metros. ¿Y esto cuánto nos da? Me quedó 6.08. 6.08 el valor, ¿no? Ok. Y luego tenemos que el valor de PB, recuerdan que el valor de PB es del diagrama de esfuerzos en este caso es totales, es el valor que tenemos aquí a nivel de desplante. ¿Sí? Recordamos que el primer estrato tiene un peso volumétrico de 1.6. Entonces el PB sería 1.6 por el espesor del estrato, que es 1.2. Entonces el PB es 1.6 toneladas por metro cúbico por el nivel de desplante, que es 1.2 metros. Y eso nos da 1.92.
1.92 Sí. toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? Bien. Faltaría conocer el C. El C de esta expresión. Perdón, el C que lo tenemos aquí en la expresión, ¿no? Que es este valor. Y ya tenemos este término. FR es de 0.65, PB ya lo determinamos, falta la cohesión. Y habíamos comentado, ese dato los tenemos acá, los datos, que esto lo vimos en el caso de la cementación aislada. Tendremos que la cohesión en el primer estrato es de 3 toneladas, en el segundo estrato de 3.8 y en el tercer estrato es de 4. ¿Sí? De 4. Tres, 3, 8 y 4. Vamos a ver. Sea aquí el primer estrato, 3 toneladas por metro cuadrado. Aquí 3.8 toneladas por metro cuadrado y acá de 4 toneladas por metro cuadrado. ¿Vale? Y tendríamos nosotros que calcular la profundidad a la que llega el nivel de desplante para poder obtener un valor promedio de la cohesión. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que evaluar la H a partir de la ecuación. ¿Dónde tenemos la ecuación? Aquí están los esquemas para obtener la ecuación, pero aquí no está. Es 2. Déjenme ver. Okay. Es pi. Ok, entonces, es B por el coseno, B coseno de phi, por E, que multiplica a pi sobre 4, más phi sobre 2, tangente de phi, sobre 2 coseno de pi entre 4 más phi sobre 2. Así es la ecuación, ¿no? Para calcular el valor de H. Entonces, tenemos que X phi, perdón, phi, al ser un suelo cohesivo, phi es igual a 0. Entonces, como phi es igual a 0, la tangente de 0 es 0. 0 multiplicado por lo que nos dé aquí, pues sigue siendo 0. E a la 0
es 1. Coseno de 0 es 1. Entonces nada más nos queda arriba la variable b. Y abajo tenemos que este término, phi entre 2, 0 entre 2 es 0. Entonces nos quedaría aquí el coseno de pi entre 4. Sería 2 coseno de pi entre 4. Entonces, h nos quedaría, como estamos hablando de 2 metros de ancho, será 2 sobre 2 de coseno de 45 grados. ¿Y cuánto nos da esto? ¿Sí están de acuerdo con esta simplificación que tenemos porque phi es igual a 0? Y es 1.41 metros. ¿Sale? Entonces, de este nivel hacia abajo, tenemos 1.41. Entonces, 1.2 más 1.41 nos da 2.61. Quiere decir que la superficie de falla llega aquí por abajo de 0.11 centímetros, ¿no? Sobrepasa. La superficie de falla sobrepasa en 11 centímetros el segundo estrato. O más bien, 11 centímetros del tercer estrato están involucrados por la superficie de falla. Entonces, si es así, el C promedio va a ser el 3.8 toneladas por metro cuadrado, que corresponde a la cuestión del primer estrato. Eso lo vamos a multiplicar entre la distancia que hay de 2.5 metros a 1.2, más bien, de 1.2 a 2.5, que es el espesor del estrato. ¿Sí? O sea, el 6.8 va a participar en su totalidad en el primer estrato. Y las 4 toneladas por metro cuadrado van a participar entre 2.5 y 2.61 metros. ¿Sí? Que son precisamente lo que comentábamos. Son estos 2 centímetros, estos 11 centímetros que tenemos aquí. ¿Sí queda claro? Pues esta distancia vamos a ponerla así. Esto es 2.61. De tal manera que esto son 11 centímetros. ¿Sí? Así lo tendremos que calcular. Entonces, los 3.8 participan en su totalidad en el estrato que va de 1.2 a 2.5, y los 4 toneladas por metro cuadrado van a participar únicamente en este tramo, que es de 11 centímetros. Entonces va de 2.5 a 2.61. Por eso es que le escribo de esa manera, ¿no? Y luego todo esto va a estar dividido entre 2.61 menos 1.2. ¿Cuánto nos da? 3.82. 3.82, ¿no? Es casi la misma cuestión que tenemos en el primer estrato. Solamente se incrementó una fracción por la participación del segundo estrato.
Bien, entonces C sería de, según lo que calculamos, 3.82 toneladas por metro cuadrado. Entonces, la ecuación de la derecha es CNC por FC por el factor de reducción más PV. C es 3.82 toneladas por metro cuadrado, que multiplica a 6.08. Este hay que multiplicarlo por el factor de reducción, que es 0.65, y luego sumarle 1.92 toneladas por metro cuadrado. A lo mejor todavía no pasa con esto, pero vamos a ver. ¿Les hablo de 17.01? Sí, profe. Toneladas por metro cuadrado. Bien, el actuante nos salió de 28.97. El actuante, acordémonos que es suma de Q por FC entre el área. La condición que debe ser menor que el CNC FC por FR más el PB, pero este nos dio 17.16 toneladas por metro cuadrado. Aquí vemos claramente que es al revés, ¿no? Que el actuante todavía es mucho mayor que el resistente. Entonces, la sección que definimos no pasa. ¿Qué tendremos que hacer? Incrementar las dimensiones. ¿Sí? Incrementar las dimensiones de la zapata para reducir el esfuerzo actuante. Entonces, aquí podríamos subirla hasta, estamos hablando de 2 metros, pudiéramos subirla hasta 3 metros de dimensión de la zapata, ¿no? O podríamos irnos directamente hasta 4 metros. Con 3 seguramente no va a estar pasando. Entonces la zapata, vamos a suponer que tiene un ancho de 4 metros. ¿Sí? Entonces tendremos que nuevamente hacer los cálculos del peso de la losa. ¿Sí? La dibujamos aquí otra vez. Dijimos que son 30 centímetros. Ahora lo estamos elevando hasta 4.
esto 0.4, ¿no? Y esto 1.2. Si esto es 1.2, esta dimensión es 0.9. Entonces el peso de la losa es 4 metros por 15 por el espesor, que son 0.3 por 2.4 toneladas por metro cúbico. Es el peso de la losa. El peso contra trave es los 40 centímetros por los 15 metros de longitud por el peralte, que en este caso son 90 centímetros, por el peso volumétrico, que son 2.4 toneladas por metro cúbico. Y el peso del relleno, que son 4 metros, 4 metros menos 0.4 por, esa es 4 menos 0.4, pues me da la distancia correspondiente a este tramo y este tramo, por la distancia vertical, perdón, falta por 15 metros, antes de aquí. Este nada más es el ancho, hay que multiplicar por la longitud, que son los 15 metros, y luego por el peralte, y luego por el peso del relleno. ¿Cuánto nos da esto? 43.2 el primero. 43.2. El de la contratrave es 12.96. 12.96. Y de relleno 89.91. Perdón, el relleno. 89.91. 0.91. Ok. Entonces la suma de Qs por FC entre el área, ya directamente lo vamos sustituyendo todo. Y entonces decíamos que es 453.83. Ese no cambia, es de la superestructura. 453.83 toneladas, más el peso de la losa, que son 43.2 toneladas, más el peso de la contratrave, que son 12.96 toneladas, más el peso del relleno, que son 89.1 toneladas. Estos 4 términos, el de la superestructura más el peso de la cimentación, lo vamos a multiplicar por 1.3. Y luego la carga viva, que es 121.5. Profe, en el peso del relleno, el primer término es 4 por 0.4. Es que me da diferente. A ver, déjame checar. El peso del relleno, 4 metros menos 0.4. Ah, ya. Sí, es el ancho de la zapata menos el ancho de la contratrave. Esa es esta longitud. Sí, gracias. ¿Vale? Bien, entonces decíamos la superestructura, la losa, la contratrave, el relleno multiplicados por 1.3 y la carga viva multiplicada por 1.5. Y todo eso entre el área. Y el área es el ancho por la longitud. ¿Y eso cuánto nos da? 16.04. 16.04 toneladas por metro cuadrado. ¿Está bien? Y el NC por FC es 5.14, ese no varía, más que multiplica a 1 más
0.25 de B. B que es 4, perdón, DF entre B. DF que es 1.2 sobre 4. Y luego más 0.25 de B entre L. B es 4 y L son 15 metros. $5.87. Bien, entonces el CNC, bueno, miento. Primero vamos a calcular el C promedio. C promedio. Siguiendo la misma lógica que teníamos, es B entre 2 por el coseno de 45 grados. Así lo vemos. Finalmente quedó de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque phi era igual a 0. Entonces, al sustituir, nos queda aquí 4 entre 2 por coseno de 45. Y eso nos da, ¿qué? 2.82. ¿O no? Sí, ¿no? Sí, 2.83. 2.83. ¿Vale? Entonces, como tenemos que era 0, 1.2, 2.5. La cimentación la tenemos aquí. Son 2.83, pero medidos a nivel, o a partir del nivel de desplante. Entonces, 2.83 más 1.2, estamos hablando de 403. ¿Sí están de acuerdo? 1.2 más 2.83. 2.83 es este. Pues de aquí 4.03. ¿Y el otro estrato dónde está? El otro está. Ahí lo tenemos en 4.2. 4.2. 4.2. Entonces, la superficie de falla todavía está sobre el estrato, sobre suelos cohesivos. Entonces, el C promedio va a ser igual a 3.8 toneladas por metro cuadrado que corresponde al primer estrato, multiplicado por el espesor del estrato, y sabemos que ese espesor del estrato va de 1.2 metros a 2.5, y a este se le suma los 4 metros, las 4 toneladas por metro cuadrado del segundo estrato, multiplicados por el espesor que va de 2.05 a 4.03, 2.5 a 4.03 metros. Y todo esto entre la distancia que va desde 4.03 a 1.2 metros. ¿Cuánto nos da el promedio? 3.91. 3.91 toneladas por metro cuadrado. Ya de 3.82 que teníamos en el caso anterior, se incrementó hasta 3.91. ¿Por qué? Porque hay más fracción del suelo que está participando, ¿no? Que es toda esta. Entonces, 3.91.
Entonces, el C promedio, 3.91 toneladas por metro cuadrado. Bien, entonces ahora sí, el C, CNC por FC por FR más el PB, que va a ser igual, el C es 3.91 toneladas por metro cuadrado, que multiplica al NCFC, que es 5.87, y esto a su vez multiplica a 0.65, que es el factor de reducción, y a ese le sumamos el PB. Como es la misma profundidad de desplante, entonces el PB sigue siendo 1.92 toneladas por metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y a qué será igual esto? $16.84. Igual 16.84. El reglamento nos dice que la suma de Q por FC entre el área debe ser menor que CNC por factor de reducción, perdón, por factor de profundidad y de forma, multiplicado por factor de reducción más el PB. Entonces, la suma de Q entre el área, nos da 16.04. Y el CNC por FC por FR más el PB me da de 16.84. Entonces, 16.04 y 16.84, pues vemos que este es mayor. Por lo tanto, se cumple con el estado límite de falla. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ahora no, profe, de mi parte. Entonces, ya cubrimos el estado límite de falla. Vean, lo tuvimos que elevar hasta 4 metros, la zapata, para poder tener el estado límite de falla cubierto. El siguiente paso es revisar el estado límite de servicio. Y lo podemos hacer con Jambu o con Schmerman. ¿Por qué estos métodos? Porque con estos métodos se puede considerar la estratigrafía del suelo. ¿Cierto? Entonces, vamos, ¿les parece si lo vemos con Schmerman? Sí, profe. Para ver si cumple. Entonces, estado límite de servicio. Schmerman. Entonces, Schmerman nos define, recuerdan, había una grafiquita de este estilo.
Aquí tiene una escala. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6. Y toda la distancia aquí medida a nivel desplegante, se tenía 2 entre B, luego se tenía B, teníamos que era una variación lineal de este estilo, y luego acá era 2B, y se iba hasta esta manera, ¿no? Para zapatas en las cuales el entre B era igual a 1, y luego la otra que iba hasta una distancia B, el diagrama era de esta manera, se iba, partía en punto 2, se iba creciendo hasta una profundidad de B, y de ahí disminuía hasta una profundidad de 4 veces B. Esto era válido para zapatas de este estilo. Recuerda que ese es el caso. Entonces, nosotros tenemos aquí que en el ejemplo L entre B, la que es igual, L son 15 metros y B son 4. ¿Cuánto nos da esto? 3.75. 3.75. No es ni una, no es L entre B igual a 1 o L entre B mayor a 10. Mayor o igual a 10. ¿No? En este caso, se tiene que interpolar. ¿Sí? Y podemos hacer la interpolación en su totalidad o por tramos. Primero tendremos que calcular el correspondiente a L entre B igual a 1 y luego el correspondiente a L entre B igual o mayor que 10. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a proceder primero a calcular el asociado a L entre B igual a 1. Entonces vamos a... Aquí traigo ¿Dónde está? Ya lo habíamos visto. Denme un segundo para tener bien la referencia. Ahí está. Son estos dos, ¿no? Desde punto 1 hasta punto 5 y baja hasta 2. El entre B igual a 1 y para L mayor o igual a 10 entre punto 2 baja hasta B y luego hasta 4 veces B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para L entre B igual a 1, tenemos que calcular el esfuerzo
el PB a nivel de B entre 2. Y luego, en el caso de L entre B igual a 10, tenemos que calcular a una profundidad de B el esfuerzo. Primero a B entre 2 y luego a B. Entonces vamos haciéndolo. Y para ello vamos a traernos el diagrama de esfuerzos. Esta relación. Aquí lo tenemos así. Y vamos acá. Vale. Entonces, aquí lo vamos a continuar. Los estratos horizontales. De esa manera, ¿no? Hasta ahí. Entonces vamos a calcular el diagrama de esfuerzos. Bien, entonces, los datos característicos es B entre 2, o sea, es 4 sobre 2 igual a 2. Ese sería el primer dato. Y luego el siguiente sería a B, a una profundidad de B. Y B entonces es igual a 4 metros. Entonces, en el primero tenemos a 2 metros y en el siguiente a 4 metros. Tenemos que calcular los esfuerzos a esos niveles. Entonces, el de 2 metros, hay que recordar que todas estas dimensiones las tenemos que medir a partir del nivel de desplante. Entonces, el nivel de desplante es 1.2. Si le sumamos 2 metros, estamos hablando de 3.2. Entonces, lo tenemos que calcular aquí. Primer valor en 3.2. Y luego, el siguiente valor requerido para el cálculo es 4 metros. 4 metros a partir de el nivel de desplante. 4 más 1.2 nos da 5.2. Entonces, ese 5.2 quedaría por aquí. Por aquí lo tenemos que calcular. ¿Sale? Entonces, ya sé que lo hemos calculado previamente, pero aquí vamos a realizarlo una vez más, ¿no? Entonces vamos a calcular el incremento, el esfuerzo total a estas profundidades, que es el que nos interesa. Entonces, el primer estrato iría de 0 a 1.2. Bueno, el primer dato es 0. De ahí se incrementaría a un valor que es 1.2 por 1.6. O sea, estamos hablando de 1.92 toneladas por metro cuadrado. Vamos a hacerlo más grande. .2. ¿Vale? Luego, el siguiente sería de 2.5 a 1.2. A eso lo vamos a multiplicar por 1.4 y se lo vamos a sumar a 1.92. Y eso sería 3.74. Toneladas por metro cuadrado. Luego ya iríamos al valor que nos interesa, en la profundidad de 3.2. Entonces, a 3.74 le tendríamos que sumar el peso volumétrico, que es 1.19, que va a estar multiplicando a el espesor definido entre 3.2 y 2.5. Y eso nos va a dar de 4. Y lo voy a sacar acá para no pedir. 4.57
3. ¿Vale? Muy bien. Este valor, el del extremo del estrato, sería el 3.74 previo que tengo aquí arriba. A ese le voy a sumar el 1.19 que multiplica a el espesor del estrato, que es de 4.2 o 2.5 a 4.2. Y eso me da 5.76. 3. ¿Vale? A ese 5.763 le voy a sumar el efecto del siguiente estrato, que es 1.5, que va a multiplicar al espesor del estrato, que va de 4.2 a 4.6. Y eso nos da 6.363. ¿Sí voy bien? Sí, profe, sí va bien. 3. Sí, profe. Perfecto. Y de ahí nos vamos a la profundidad de 5.2, que es el otro valor que nos interesa. Entonces, a ese 6.363 le voy a sumar el peso volumétrico de 1.33 por el espesor que va de 4.6 a 5.2. Y eso me da 7.161 toneladas por metro cuadrado. ¿Cierto? Sí, profe. Entonces, este es el que sabemos que le llamamos PB. Y este otro es el PB, pero para el otro estrato, ¿no? Que es el que tenemos a esta profundidad y a esta profundidad. ¿Vale? Ese es el esfuerzo total. Vamos a calcular ahora el del agua. El esfuerzo del agua. Ese es mucho más sencillo porque, y ya nada más nos vamos a preocupar por calcular el valor a la profundidad que nos interesa. Entonces, como el agua empieza aquí en este estrato, ahí el valor es 0. Y de ahí vamos a medir. Entonces, tendríamos que calcular o multiplicar el peso volumétrico del agua, que es 1, por el espesor, que va de 3.2 a 1.2. Entonces, a ese nivel, 3.2 menos 1.2 nos da 2 metros. Por 1 tonelada por metro cúbico, pues nos da aquí 2 unidades, ¿no? ¿Vale? Y luego acá el valor que tenemos acá sería 5.2 menos 1.2 serían 4. 4 por 1 tonelada por metro cúbico, pues me daría 4 unidades. De tal suerte que el esfuerzo vertical efectivo sería al nivel que nos interesa, ¿no? A las elevaciones que nos está interesando, sería 4.573 menos 2, sería 2.573, y 7.163 menos 4 me daría 3.161, que son los dos valores que nos interesan. ¿Hasta ahí vamos? El primero, para sacar el diagrama de L entre B igual a 1, y el segundo, para sacar el diagrama de L entre B mayor que 10. Mayor o igual que 10. ¿Vale? Y entonces, el valor
el valor que tenemos que calcular, ya se nos está acabando el tiempo, es 0.5 más 0.1 que multiplica al incremento neto de presión entre el esfuerzo vertical efectivo a nivel de B entre 2 y de B. ¿De acuerdo? Ese sería el valor que tendríamos que calcular. Entonces, vamos realizando, voy a ver la ecuación. Copy. Y nos vamos acá. Y lo dejamos nada más puesto aquí para continuar el lunes, porque ya se nos calculó la clase. Bien. Entonces, tendremos dos valores. Para L entre B igual a 1, sería 0.5 más 0.1. Ahorita va a dejar el incremento neto de presión indicado. Nada más. Perdón, aquí. Déjenme arreglar este. Sería el IZ P max para L entre B igual a 1. Entonces acá tendríamos que el valor sería 2.573. Elevado a la 1 medio. Y luego el IZP max para L entre B igual a 10, mayor o igual a 10, sería 0.5 más 0.1 que multiplica a QN, que es el incremento neto de presión, entre el valor de 3.161. Elevado a la 1 medio. ¿Sale? Estos valores los tendría que calcular para poder dibujar los diagramas de esfuerzo. Pero los diagramas conforme va disminuyendo el esfuerzo hacia la profundidad. O sea, la manera en que se distribuye el esfuerzo en la masa del suelo. ¿Sí? Y lo dejamos aquí plasmado y nos faltaría calcular el incremento neto de presión, que hay que recordar que es la suma de Qs entre el área menos el gamma de F. ¿Sí? Pero bueno, eso lo calculamos el lunes, por favor. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo No, bien. profe, todo claro por el momento. ¿Claro? Sale. Si no hay preguntas, nos vemos el lunes, por favor. Nos vemos, Gracias, ingeniero. buenas Excelente noches. fin de semana.